Hola, mi nombre es Juan Carlos Restrepo, soy profesor del curso virtual de atención al paciente con heridas. Vamos a continuar la clase de cómo utilizar o cómo escoger un apósito para las heridas. Continuando entonces con la clase, los apósitos que siguen son los más conocidos en todo el ámbito hospitalario, que son las gasas. Como ustedes las saben, las gasas vienen en dos formas, unas que son tejidas y otras que son no tejidas. Y adicional pueden venir sin que estén impregnadas, o sea, solitas, o que a la vez estén impregnadas. ¿De qué están impregnadas? De petrolatos, es decir, de vaselina y sus derivados, o de ioduros o de antimicrobianos, que lo que hacen, como el furacino, esos productos así, que lo que hacen es colocarse directamente sobre el lecho de la herida, pues para que haya una función casi que directa del producto. También lo pueden ir impregnados con polihexametileno de biguanida, ¿sí?, que también hay varias gasas que tienen esto para atacar la infección en la herida como tal. Más adelante lo vamos a mencionar. ¿Qué hacen estas gasas? Pues prácticamente lo que hacen es evitar que penetren las bacterias, que el paciente se ensucie, le caiga algún tipo de líquido pues no muy abundante, y sobre todo también pues puede llegar a reducir la infección en las heridas cuando son cambios continuos. Eso también es importante. O dependiendo del producto que le aplique, puede también tratar de ayudarle a granular si la herida tiene bolsillos u otro tipo de lesiones donde haya que introducirlo. Es muy importante tener en cuenta que no tienen capacidad de absorción, por lo cual rápidamente, si la herida tiene exudado, va a haber que cambiarlos. Hay un dicho que menciono acá en el mundo de las heridas, que la gasa es como la arepa. La arepa no sabe a nada, sabe a lo que usted le echa, es decir, a lo que usted le aplique. Si a usted a la gasa le coloca furacina, es una gasa con furacina. Si le aplica vaselina, es una gasa con vaselina. Sí, pero la gasa como tal, lo único que hace es, con una capacidad de absorción mínima, y tratar de proteger la herida, no más. Sí, por eso es como la arepa. ¿Cuándo están indicadas las gasas? ¿A qué paciente le colocamos gasas? Pues en nuestro sistema de salud casi que gasa le coloca a todos los pacientes, ¿sí? Pero ¿en qué dice la teoría o en qué paciente la debemos de colocar? En heridas que drenan, en heridas necróticas, en heridas que requieren desbridamiento relleno por el sangrado, ¿sí? En heridas tunelizadas o que tienen espacios muertos, quirúrgicas, heridas tipo quemaduras, úlceras dérmicas y lesiones por presión. Pero prácticamente se colocan en todo tipo de heridas. ¿Qué ventaja tienen las gasas? Que están en muchos tamaños y formas, ¿sí? Que se pueden utilizar en heridas infectadas y no infectadas, y se combinan con productos tópicos, y que aparte de eso son efectivas para rellenar heridas tunelizadas, trayectos o fistulaciones, porque es muy fácil introducirla en todos esos pequeños orificios que puede tener la herida. ¿Pero qué inconvenientes tienen? Primero, que no tienen adherencia, es decir, necesitan un apósito secundario que las proteja o que las tenga. Segundo, es que esas fibras casi siempre se pueden deshacer y quedar en el lecho de la herida. Esto es de las peores cosas que puede pasar, porque la herida se va a tender a infectar. Otra es que se debe cambiar con frecuencia. Lo que puede parecer barato, al último puede ser costoso si son muchos los cambios, ¿sí? Y lo más importante es que si las heridas se secan como tal, eso va a hacer que se adhieran mucho más al lecho y como tal se dificulte la cicatrización. ¿Qué no se recomienda? Por lo general, para tratamientos húmedos, que dejar una gasa húmeda por lo general no se recomienda, porque a lo último termina robando humedad. Y sobre todo, es importante tener en cuenta el cambio de estos apósitos, que va a depender mucho también con el nivel de exudado y el grado de limpieza o no de la lesión. Seguimos con los apósitos o películas transparentes. Los apósitos o películas transparentes tienen varias características. Primero que todo, son hechas de poliuretano, ¿sí?, o de un copolímero, y tienen la característica de que tienen una capa porosa, ¿sí?, que esa capa porosa hace que haya un aumento de la transpiración en la herida, y sobre todo hace que el vapor de la humedad por lo general escape de la misma, no deja que se encapsule. Entonces esto nos brinda una característica muy importante para no estar cambiando nuestro apósito como tal.
Entonces, ¿cuándo está indicado los apósitos de poliuretano? Sobre todo cuando tiene lesiones cutáneas de profundidad parcial, úlceras por presión en estadio 1 y 2, cuando hay quemaduras superficiales, hay zonas donantes y sobre todo, en algunos casos, ¿sí?, se puede necesitar apósito secundario. En algunos casos no, siempre porque ya no traen ningún componente de pega. ¿Qué otras ventajas tiene? No es necesario retirarlo para saber cómo va la herida, ¿sí? Primero. Segundo, es impermeable a fluidos y bacterias del exterior. Tercero, es que se promueve el desviamiento autolítico, el que hace la propia herida, y se evita la fricción. Aparte de eso, usted la va a tener en muchos tamaños, la va a tener con todas las especificaciones de manera mucho más fácil, se ajusta a las curvaturas del cuerpo y, como les decía, dependiendo las características que tiene, se puede cambiar hasta a los 7 días, siendo 7 días muchísimo, ¿sí? Y cuando se mancha o se moja o si hay fuga de exudados, que eso con el fuga de exudados seguramente usted lo va a tener un cambio mucho más continuo. ¿Qué inconvenientes tienen? Tienen muchos, sobre todo porque se adhieren mucho. Si usted coloca una gasa húmeda o impregnada con algún producto, después de que eso pase, la herida como tal empieza a secarse demasiado y a adherirse demasiado esa gasa que está ahí pegada. Muchas o la mayoría no absorben la humedad, lo que les decía anteriormente, y no están indicadas para las heridas que drenan. ¿Sí? Hay que mirar cuál es ese tipo de gasas. Sobre todo hay retención de líquidos, que casi siempre hace maceración de la herida, que se acuerdan en la clase de valoración era el halo blanco que hay alrededor de la herida, y sobre todo esas gasas por lo general no se utilizan en quemaduras de tercer grado por el riesgo de que se deje un material de las gasas e infecte al paciente. Los apósitos poliuretanos, entonces, están compuestos por una lámina de poliuretano transparente. ¿Qué características tiene? Son planos, transparentes, autoadhesivos y elásticos. Aparte de eso, crean película protectora que aísla la herida del medio externo y sobre todo absorben el exudado. ¿En qué presentación vienen láminas? Y sobre todo las indicaciones en prevención, protección ante la fricción, usada por presión de estadio 1, heridas superficiales, y también se puede utilizar como un apósito secundario para la fijación de catéteres, sí, que es muy importante. Seguimos con los apósitos de espuma. Hemos visto las gasas, los ácidos grasos hiperoxigenados y ahora pasamos a los apósitos de espuma. ¿Qué características tienen los apósitos de espuma? Primero, hay de dos clases, los no adherentes y los no oclusivos. Tenemos entonces que este forma es absorbente, ¿sí? Está compuesto de poliuretanos, hidrofílico o gel cubierto por una película. Esos apósitos como tal se indican muchas veces, primero que todo en estadios 2 al 4, ¿sí? O en categoría 2 al 4, en heridas cutáneas de profundidad total, algunas veces en parcial o cuando hay drenajes mínimos. En heridas quirúrgicas, ¿sí?, sobre todo posquirúrgicas inmediatas, en úlceras dérmicas, debajo de vendajes compresivos. Usted puede hacer, si el paciente tiene una úlcera venosa, puede hacer la curación, colocar el vendaje, colocar la espuma y encima el vendaje compresivo, y sobre todo mirar o vamos a analizar, ¿sí?, porque hay unos apósitos de espuma que se pueden utilizar en heridas infectadas y en tunelizaciones y otros no. Hay que mirar si el producto que usted tiene está indicado para lo uno o para lo otro. Esa es una de las indicaciones, por decirlo así, relativas de la espuma. ¿Qué ventajas tienen? Que igual que las gasas están en muchos tamaños y formas, que se va a aplicar sobre todo, se puede colocar sobre todo porque no es adherente, por lo cual se va a retirar fácil, y sobre todo la frecuencia de cambios va a depender mucho de cómo esté la herida, el drenaje de la herida. Eso también es muy importante porque si ese drenaje no se cambia, pues rápidamente hace una dermatitis junto a la piel perilesional. ¿Qué inconvenientes tienen? Pues necesitan un apósito secundario para que los sostengan, ¿sí? Pueden tener apósitos adhesivos los nuevos, pero no es una norma como tal, no es un inconveniente, es una ventaja relativa. Si la herida no tiene drenaje o es seca, no se recomienda colocarlos porque va a absorberlo a poquito medida que tenga y va a quedar más seca. Algunas espumas, como ya les dije, no se pueden utilizar en heridas infectadas, ¿cierto? Y sobre todo, el cambio de apósito
muy importante, que si ese cambio de apósito no se hace correctamente, puede haber un exceso de humedad, maceración de la piel y sobre todo el enlentecimiento del proceso de cicatrización. ¿Cuándo sabe uno que el cambio hay que hacerlo? Por las características que guarda el apósito y que guarda la herida. Por eso se hace valoración diaria de la herida. Para los apósitos de espuma, entonces, casi siempre reciben el nombre de hidrocelulares, hidropoliméricos o hidrocapilares. Los tres nombres, los cuatro con apósitos de espuma, son totalmente válidos. Entonces sabemos que está compuesta por apósitos de poliuretano, ¿sí? Las propiedades es que sobre todo tienen mucha capacidad de absorción, no se descomponen en presencia del exudado, mantiene la piel perileccional intacta, mantiene capacidad autolítica para la eliminación de la capa necrótica y algunos pueden tener hasta manejo de la presión. Es muy importante también que en la presentación tengamos en cuenta que pueden venir en placas, ¿sí? Que pueden venir también en presentación no adhesiva y sobre todo hay que tener en cuenta que este tipo de apósitos pueden ser muy especiales para proteger úlceras por presión de talón y sacro. En cuanto a las indicaciones, no tiene indicación específica, es para heridas de cualquier etiología, obviamente que sean altamente exudativas porque las espumas absorben y sobre todo también porque si se va a infectar, se recomienda si en caso de infección se puede utilizar, pero hay que hacer una supervisión médica, puede llegar a empastar la herida y colocarla de muy mal prospecto. Los apósitos compuestos son el grupo que sigue. Los apósitos compuestos, como su nombre lo dice, es que en un mismo apósito hay 1, 2 o 3 productos, ¿sí? Entonces, hacen barrera bacteriana, pueden tener algo de absorción y sobre todo pueden ser hidrocoloides o hidrogeles. Y sobre todo pueden tener también propiedades semiadherentes o no adherentes, dependiendo las características de la herida y lo que usted necesite lograr. ¿Cuándo están indicados? Casi siempre se utilizan como apósitos principales, secundarios a heridas cutáneas, también cuando hay un vendaje mínimo y abundante, cuando hay úlceras dérmicas o úlceras quirúrgicas y sobre todo hay que tener en cuenta que aunque todos los apósitos son buenos, no todos son indicados para las úlceras por presión como tal, que es lo que siempre se piensa. ¿Qué ventajas tienen? Pues te van a facilitar el desbrevamiento autolítico, el que hace la propia herida, son ajustables, disponibles sobre todo en diversos tamaños y formas y además tienen bordes adhesivos fáciles de aplicar y retirar. ¿Qué inconvenientes tienen? Sobre todo en úlceras de estadio 4, están contraindicados, sobre todo porque hay limitaciones en el movimiento que pueden causar daños en pieles frágiles. Muy importante también que no todos estos apósitos, ¿sí?, proporcionan medio húmedo. Esto es supremamente importante porque hay heridas que tienen mucho medio húmedo, es decir, están muy maceradas y pueden causar muchísimo daño. Lo que sí es importante es que causan desecación, es decir, secan demasiado la herida. Esto sí nos va a parar mucho el proceso de cicatrización y hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos utilizándolo. Los apósitos que siguen son los apósitos hidrocoloides. Estos son muy utilizados para el manejo de heridas. Sobre todo son apósitos que tienen partículas de coloide hidrofílico, ¿sí? Y que aparte de eso están envueltas en espumas de poliuretano que ya los vimos. También lo que me va a ayudar en la herida es que son impermeables a las bacterias y todo lo otro que me genere contaminación. ¿Cuándo están indicados los apósitos? Estos apósitos están indicados entonces en úlceras de estadio 1 al 4. Están indicados en lesiones de espesor parcial, ¿sí?, en lesiones de espesor total, en lesiones cutáneas y sobre todo en heridas necróticas. Aparte de esos hidrocoloides, casi siempre se pueden colocar, se cura la herida y si el paciente tiene, por ejemplo, una úlcera venosa, se puede colocar encima la elastocompresión sin que haya ningún problema para la herida. Tranquilamente se pueden colocar debajo de los apósitos de elastocompresión. También se pueden colocar en partes donde el paciente tenga riesgo de una úlcera de fricción. Así no tenga herida, pero tiene riesgo de úlcera de fricción, lo puedes colocar tranquilamente en esa zona y te va a proteger pues de la fricción como tal. ¿Qué ventaja tiene? Que al igual que muchos otros apósitos, pues tienen diferentes medidas, tamaños, grosor, ¿sí? Hay unos que vienen con la forma del sacro, otros que vienen con la forma de la escápula, ¿sí?, con muchas formas.
Hay otros que simplemente vienen cuadrados, redondos, como lo necesite el paciente como tal. Son mínimamente, yo creo que más mínimo que moderado, absorbentes y reducen el dolor, que eso es muy importante. Hace que se facilite la aspiración autolítica y sobre todo pueden llegar a ser autoadhesivos, que esto es bueno para nosotros porque con ese solo puedo tener un apósito primario, puede hacer que se dé un aislamiento térmico, que también es muy bueno para la herida, y sobre todo, muy importante, la mayoría de prospectos dice que se cambia de 3 a 5 días, ¿sí? Pero en algunos casos, dependiendo de las características de la herida, se puede dejar un poquitico más, haciendo que se espaceen los cambios de apósitos en la herida, lo cual es obviamente pues económicamente rentable para las curaciones y para el paciente. ¿Qué inconvenientes tienen esos alginatos? Pues sobre todo que se adhieren al lecho de la herida y pueden llegar a ser difíciles de quitar, ¿sí? Cuando causan esa desecación tan tremenda. Cuando producen olor, ¿sí? El olor puede ser tan fuerte que pues se puede confundir con que la herida está infectada. Entonces es muy importante que si usted coloca un alginato, coloque muy bien en la historia clínica si va a haber otras personas que la manejan para saber que hay un alginato trabajando allí como tal en ese lecho de la herida. Puede llegar a dejar un residuo en la herida si se llega como a salir fibras del apósito como tal, ¿sí? Y sobre todo, esto es muy importante, no se recomiendan para heridas con exudado abundante, ¿sí? Porque su capacidad de absorción, como vimos ahorita, es mínima. Y aparte de eso, están contraindicados en heridas de espesor total o heridas infectadas porque su función no va a ser actuar contra la infección. Entonces esos apósitos hidrocoloides, pues ya entran un poquito más a fondo, son apósitos hechos de carboximetilcelulosa, ¿sí? Se pueden asociar con otros hidrocoloides y por lo general tienen otras sustancias que le van a ayudar a ser medianamente o pocamente absorbentes. ¿Qué características tienen? Cuando están en presencia del exudado, forman un gel de color y olor característico, ¿sí? Que evita la adherencia al lecho de la herida. Si tiene una herida muy seca, te aporta humedad, aparte de eso te favorece el proceso de cicatrización, ayuda al desbridamiento autolítico, facilita la migración de células epiteliales y a la vez te permite la retirada del apósito, sin que sea traumático, que eso también es muy importante. Lo más importante también es que puede crear un gel y un medio ligeramente ácido, lo que hace pues que se mueran muchas de las bacterias que están en ese lecho como tal. Y cuando se retira, cuando el gel sobrepase el perímetro de la herida. Y así usted evita la maceración en los bordes. Le invito entonces también, esto lo puedo ampliar en el documento que hay en esta unidad, donde se trata de manera más profunda los tipos de apósito que hay, sus características y algunos ejemplos de dónde se deben colocar. ¿Cómo se presentan? Los pueden tener en placa, ¿sí? Que tienen de diferentes grosores, tamaños, lo mismo que los otros apósitos, en pasta o gránulos, en malla o en fibra no adhesiva. Cada uno tiene indicaciones en diferentes tipos de heridas. Por ejemplo, los de malla, usted lo utiliza en heridas agudas, ¿sí? En abrasiones, en zonas donantes, que esto es muy importante, sobre todo si usted trabaja en ese servicio de injertos, colgajos y demás, ¿sí? Cirugía. Pueden llegar entonces también a ser útiles en heridas superficiales, úlceras vasculares, que tengan ciertas características específicas, ¿sí? Usted también los puede conocer, como dije ahorita, en fibra, y usted los va a conocer entonces como hidrofibras, que estos tienen gran capacidad de absorción, ¿sí? Como vamos a ver en lo que sigue. ¿Y cuándo están indicados? Pues lo están indicados sobre todo cuando vamos a proteger de fricción, ¿sí? Con heridas con exudado leve, con exudado con heridas con exudado leve, moderado o abundante, ¿sí? O sobre todo como apósito primario, que es muy importante también. Recuerde que cuando hablamos de apósitos podemos tener dos tipos de apósitos, primarios y secundarios. Los primarios son los que van directamente haciendo contacto con el lecho de la herida, y los secundarios son todos aquellos que sostienen un primario, ¿sí? Que esto es muy importante. Entonces hay heridas donde usted va a tener apósitos primarios y apósitos secundarios. Un ejemplo de un apósito primario sería, por ejemplo, el apósito de plata, que no tiene pega, ¿sí? Hay que colocarlo en la herida y encima usted le puede colocar un apósito, por ejemplo, de estos, que lo va a sostener hasta que termine su tiempo de acción.